Era una noche oscura. La ciudad se deslizaba lentamente bajo la luz fría de la luna. Como si el mundo entero estuviera en una pausa incómoda. Conducía solo por una carretera interminable, rodeado por los árboles que se alzaban como sombras silenciosas. La radio estaba encendida, pero sus sonidos solo servían como un eco lejano a mis pensamientos. Mi mente no dejaba de regresar al mismo lugar, al mismo punto, la misma tristeza. Lucy, mi esposa, la mujer con la que había compartido mis sueños, mi vida, mi todo. Ahora, ella era solo una sombra en mi mente. Y cada vez que pensaba en ella, sentía como una grieta cada vez más profunda se formaba en mi corazón. De repente, cambié de estación, buscando un refugio en algo que pudiera distraerme. Fue entonces cuando el sonido de un programa sobre ovnis invadió el aire. Un tema absurdo y lejano. Pero algo en ese caos me pareció adecuado. No quería pensar más, no quería enfrentar la verdad que estaba frente a mí. Pero no podía evitarlo. Lucy me estaba engañando, y yo no tenía ni idea de cuándo había comenzado. De cómo habíamos llegado a este punto. Habíamos sido tan felices. O eso pensaba yo. ¿Qué había fallado? Recuerdo claramente cómo conocí a Lucy. Cómo desde el primer momento su risa me envolvió como un refugio cálido. La conocí en la secundaria. Y aunque no éramos perfectos, lo teníamos todo, o eso creía. Me enseñó a ver el mundo de manera diferente. Y en su sonrisa encontraba la promesa de un futuro juntos. Fue mi compañera en todo. Y yo, siempre confiado, pensaba que mi trabajo como soldador, el esfuerzo, las largas horas fuera de casa, valdrían la pena por ella. Todo lo que quería era darle lo mejor. Asegurarme de que no le faltara nada. Y me dediqué a eso. Como un animal que trabaja sin descanso. Sin preguntas. Mi padre me enseñó el valor del trabajo duro. Me formó en la soldadura. Y por años. Esa fue mi vida. Nunca necesité más. Pero entonces Lucy comenzó a cambiar. Las primeras señales fueron pequeñas. Salidas con sus compañeros de trabajo. Al principio, no me molestaron, pues confiaba en ella, pero pronto las salidas se hicieron más frecuentes. Los viernes, que siempre habían sido nuestra noche especial, se convirtieron en un día cualquiera para ella. Me decía que era necesario socializar, que debía hacer más amigos. Pero algo dentro de mí comenzó a despertar. Algo no estaba bien. Un día, después de semanas de no recibir ni un mensaje suyo mientras salía con sus compañeros de trabajo, decidí seguirla. Instalar una aplicación de localización en su teléfono fue tan fácil como suponer lo que ya sabía en lo más profundo de mí. Sabía lo que encontraría. Pero el temor de confirmar la verdad me comía vivo. Quería estar equivocado. Deseaba estar equivocado. Esa noche, decidí seguirla. La localicé en un bar. Y cuando llegué allí, vi cómo se reía, cómo se sentaba junto a un grupo de colegas. Y entre ellos, estaba él, Jake, un hombre con el que Lucy había trabajado durante meses. No estaba equivocada. Lucy no llevaba su anillo de bodas. Y cuando la confronté, me dijo que se lo había quitado para no perderlo. ¿Cómo podía ser tan cínica? ¿Cómo podía mirarme a los ojos y mentir de esa forma? Entonces, Jake extendió la mano para estrecharme la mía. Con una sonrisa que parecía una burla. La apreté con fuerza. Y él, sorprendido, la soltó rápidamente. El ambiente se tensó, y Lucy no pudo más que admitir lo que yo ya sabía. Estaba sucediendo. Estaba con él, con Jake, mientras yo estaba trabajando, mientras yo me sacrificaba por nuestra vida. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué ella, la mujer a la que había entregado todo, me había traicionado de esta forma? La confrontación con Jake fue tensa. Pero lo peor fue cuando una mujer
Mary, que estaba en la mesa con ellos, intervino. Se presentó como la mentora de Lucy en la empresa y, con una sonrisa burlona, me dio consejos sobre mi matrimonio. Le pedí que se callara, que respetara lo que quedaba de mi vida. Pero ella no cedió. Estaba claro que ella también estaba involucrada en este juego sucio. La noche terminó de manera aún más surrealista. Mientras Lucy y Jake regresaban de la pista de baile, yo ya había decidido que no podía seguir con esta farsa. El amor que sentía por ella se evaporaba ante mis ojos. Sabía lo que tenía que hacer. Aunque el dolor en mi pecho me paralizara. La verdad siempre duele. Pero la traición duele aún más. Cuando llegué a casa, Lucy entró detrás de mí, visiblemente irritada por lo sucedido. Pensaba que yo había cruzado una línea, que yo había sido el que había arruinado nuestra relación. Pero no podía ignorar lo que había visto. Lo que sabía. Le pregunté si alguna vez había sido infiel. Me dijo que no, pero sus ojos, su mirada evasiva, me decían todo. Me había traicionado. El aire se llenó de un silencio pesado. Las palabras que nos dijimos esa noche nos marcaron para siempre. Lucy me pidió que la perdonara, que le diera otra oportunidad. Pero ya no era lo mismo. ¿Cómo podría perdonarla? ¿Cómo podía volver a confiar en ella después de lo que había visto? El amor que una vez compartimos ya no existía. La primera grieta en nuestra relación se había formado mucho antes, cuando empecé a darme cuenta de que mi amor no era suficiente. ¿Era ella mi compañera de vida? De alguna manera, al final, ya no estaba seguro, pero lo que sí sabía con certeza era que necesitaba alejarme. Tomar un respiro, escapar de todo, no solo de Lucy, sino de mi propia impotencia para ver lo que había ocurrido. Y así, aquí estaba, en medio de la carretera, huyendo de un dolor que ni el tiempo ni la distancia podrían borrar. La traición me había despojado de todo, mi hogar, mi confianza, mi paz, todo lo que había creído que conocía se había derrumbado como un castillo de arena bajo el peso de la verdad. En este momento, el futuro ya no se veía tan claro, y las preguntas seguían apareciendo. Sin respuestas. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo podría reconstruir mi vida después de todo esto? La casa estaba sumida en una oscuridad que parecía reflejar el vacío en mi interior. Lucy había intentado hablar conmigo al regresar a casa, pero sus palabras ya no resonaban en mi corazón. Cada una de ellas sonaba como una excusa más. Un intento de justificar lo que ya no tenía justificación. El aire estaba denso, cargado de tensión, y yo ya no podía soportarlo. Mis manos, temblorosas, apretaban el volante mientras conducía por la carretera. Lejos de todo, lejos de lo que alguna vez pensé que sería mi vida. Pero a pesar de la distancia, mi mente no podía escapar de lo ocurrido. Lucy, mi esposa, mi compañera de vida, me había traicionado. Y lo peor de todo es que, aunque lo sabía, todavía no podía creerlo. Años de sacrificio, de trabajo duro, de amor, ¿todo eso había sido en vano? ¿Cómo podía haberme quedado tan ciego? Mi cabeza estallaba con preguntas. Y ninguna de ellas tenía una respuesta que me diera paz. Los recuerdos de los primeros días con Lucy me invadían. La forma en que nos conocimos. Lo que compartimos. El entusiasmo con el que soñábamos juntos. Todo parecía tan perfecto en ese entonces. Como si el amor fuera suficiente para vencer cualquier obstáculo. Pero ahora, mientras conducía por esa carretera oscura, me daba cuenta de que había sido un sueño. Un sueño que se desmoronó por la falta de honestidad. Por la falta de respeto. El teléfono vibró en mi bolsillo. Y aunque sabía quién era, no quería contestar, pero, de alguna manera, algo me impulsó a hacerlo. Era ella, Lucy. Su voz temblaba al otro lado de la línea, y pude escuchar la desesperación en sus palabras.
Stan, por favor, escúchame. No puedo vivir con esto. No quiero perderte. Mi estómago se revolvió. Pero me mantuve firme. Ya no podía caer en sus juegos. ¿Qué es lo que quieres? ¿Lucy? Respondí con voz tensa, intentando controlar el dolor que se apoderaba de mí. Quiero que me perdones. Quiero que todo vuelva a ser como antes. Que podamos arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? No pude evitar soltar una risa amarga. Lo había intentado todo por ella. Pero ella nunca había hecho el esfuerzo necesario. Durante años, había trabajado incansablemente para proporcionarle todo lo que necesitaba. Y ella, mientras tanto, me mentía y me engañaba. Mis sentimientos de frustración crecían con cada palabra que decía. Lucy, tú rompiste todo. Mi voz se volvió más firme. Más fría. Lo que hemos tenido ya no existe. No puedo seguir viviendo con alguien que me traiciona. Guardé silencio. Escuché el llanto al otro lado de la línea. Pero ya no me afectaba. Ya no podía permitirme sentir lástima por ella. Lo que había hecho no tenía perdón. Y lo sabía. De repente, el pensamiento de divorciarme, de dejar todo atrás, comenzó a tomar forma. Era lo único que podía hacer para sanar. Lo único que podía hacer para liberarme del peso de su traición. El teléfono se apagó, y con él, cualquier resto de esperanza que quedaba. La decisión había sido tomada. Y ahora solo me quedaba enfrentar la realidad. Lo que había comenzado como una relación llena de promesas y sueños. Ahora se reducía a un montón de recuerdos rotos. Como las piezas de un rompecabezas que ya no encajaban. La verdad me había golpeado con una fuerza que no podía ignorar. Mientras conducía hacia la casa, las luces de la ciudad aparecían en el horizonte. Todo parecía tan lejano, tan distante, y sin embargo, la realidad de lo que había perdido me aplastaba. Cuando llegué a la casa, la oscuridad me recibió. Lucy ya no estaba allí. Tal vez, había salido a buscar consuelo en algún otro lugar. Tal vez se había ido a su nueva vida. La vida que había elegido junto a Jake. ¿Y yo? Yo estaba aquí, solo, rodeado por los ecos de lo que alguna vez fue un hogar. Decidí que no iba a quedarme allí. Necesitaba salir, alejarme, respirar. Sin pensarlo, tomé algunas de mis cosas y salí a la carretera una vez más. No tenía un destino, no tenía un plan, solo sabía que necesitaba escapar. Escapar del dolor, de la traición, de todo lo que me había roto. Las horas pasaron. Pero no me importaba. La carretera parecía interminable, y yo me sentía cada vez más lejos de todo lo que conocía. Sin embargo, algo me decía que no podía seguir huyendo para siempre. No podía seguir ignorando lo que había hecho. Mi corazón estaba roto. Pero no quería que eso definiera mi vida. En algún momento, cuando ya estaba completamente perdido en mis pensamientos, mi teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Lucy. Por favor, Stan. Te lo suplico. No te vayas. No sé qué hacer sin ti. Leí esas palabras y, por un instante, sentí que algo dentro de mí se quebraba aún más. Pero, con un esfuerzo sobrehumano, apagué el teléfono y lo tiré al asiento del copiloto. Ya no quería escuchar más excusas. Más promesas vacías. Quería liberarme de la carga que me había impuesto. Para hacerlo, tenía que cortar todo vínculo. Dejar atrás todo lo que alguna vez creí que era real. El día siguiente amaneció nublado. Llegué a una pequeña ciudad sin nombre. Un lugar que nunca había visto antes. La gente parecía vivir tranquila, ajena a mi dolor. Y, por un momento, sentí una extraña paz. Tal vez este sería el lugar donde podría comenzar de nuevo. Donde podría reconstruir mi vida. Sin las sombras de la traición que me perseguían. Pero mientras caminaba por esas calles desconocidas, algo dentro de mí me dijo que la lucha no había hecho más que comenzar.
La verdad, aunque dolorosa, me había liberado de las cadenas del pasado. Ahora, solo me quedaba una pregunta. ¿Qué haría yo con esa libertad? La respuesta estaba clara. Tenía que seguir adelante. Por mí mismo. Por mi futuro. Ya no necesitaba a Lucy. Ya no necesitaba nada de ella. Todo lo que necesitaba era encontrar mi propia paz. Aunque eso significara estar solo. Y mientras caminaba hacia un futuro incierto, una ligera sonrisa asomó a mis labios. Al final, yo había sobrevivido. Y eso era lo único que importaba. La vida no me había preparado para esto. No importaba cuánto lo pensara. Cuántas veces intentara encontrar una justificación. El hecho seguía siendo el mismo. Lucy me había traicionado. No era solo la mentira en sí, ni el hecho de que se había ido con otro hombre, sino la forma en que había manejado todo. La forma en que había destruido lo que construimos sin ningún remordimiento. A lo largo de los años, había invertido mi tiempo, mi energía, mi alma en ella, y en cuanto ya no me necesitó, me dejó atrás, como si fuera un objeto prescindible. Recuerdo las primeras semanas después de nuestra confrontación. Cada rincón de la casa me hablaba de ella. Y a pesar de que intentaba huir de esos recuerdos, siempre regresaban, como si el dolor nunca me dejara. Mi mente me jugaba trucos, como si mi subconsciente aún estuviera buscando alguna razón para perdonarla. Pero mi corazón, aunque herido, sabía que no podía perdonar. No podía simplemente cerrar los ojos y olvidar lo que había sucedido. Mi vida se había convertido en un caos. Los días se arrastraban lentamente, cada uno más pesado que el anterior. Trabajaba sin ganas, regresaba a un hogar vacío, y la única compañía que tenía era la soledad que se había instalado en mi pecho. Había perdido el rumbo, y mientras me sumergía en mi dolor, mi cuerpo, mi mente y mi alma se desintegraban lentamente. Estaba perdido, sin saber a dónde ir, sin saber cómo seguir adelante. Pero hubo algo en mi interior, una chispa pequeña, que empezó a encenderse nuevamente. La rabia que tenía por ella, por mí, por todo lo que me había hecho. A pesar de lo devastado que estaba, algo me decía que no podía rendirme. Algo me impulsó a seguir. A no dejar que esta tragedia me definiera. A tomar control de mi vida de nuevo. Fue entonces cuando decidí que no iba a quedarme más tiempo en ese agujero emocional. Sabía que necesitaba cortar los lazos de una vez por todas. Lucy no merecía ninguna parte de mi dolor. Ninguna parte de mi vida. No podía seguir viviendo para ella. Para lo que ella me había hecho. Necesitaba hacer algo que fuera por mí. Por mi futuro. Pero, al mismo tiempo, la verdad sobre lo que ella había hecho no podía ser ignorada. Yo no era una víctima más. Ella me había mentido, y no podía simplemente dejar que se saliera con la suya. Quería venganza, no por el simple hecho de vengarme, sino porque necesitaba que ella entendiera lo que me hizo. Necesitaba que la justicia se hiciera, que su mundo cayera tanto como el mío. Quería que se enfrentara a las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente, después de semanas de vacío, decidí que era hora de tomar decisiones más drásticas. Me acerqué a un abogado. La verdad es que, aunque nunca había considerado el divorcio en mi vida, sabía que tenía que dar este paso. Tenía que proteger lo poco que me quedaba. Lo que Lucy había hecho no solo afectaba mi vida, sino que también me había dejado vulnerable. Necesitaba proteger mi futuro, y no permitir que ella siguiera destruyéndolo. No podía permitir que me despojara de todo, tanto emocional como legalmente. La situación con Lucy estaba más tensa de lo que había imaginado. Ella ya se había mudado a un apartamento en el centro, y aunque seguíamos en contacto, las conversaciones eran cortas, frías, llenas de una tensión palpable. A veces,
Me preguntaba si alguna vez realmente había conocido a la mujer con la que me casé. Si alguna vez ella había sido quien decía ser. La mujer que me había amado. La mujer con la que había compartido mi vida. Ahora era un completo extraño. Sin embargo, a medida que avanzaba en mi proceso de divorcio, algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Ya no estaba tan preocupado por la rabia ni por el dolor. La justicia, aunque me daba una sensación de satisfacción momentánea, no era lo que me estaba sanando. Lo que me estaba sanando era la idea de avanzar, de reconstruir mi vida desde cero. Aunque la traición de Lucy había dejado cicatrices profundas, también me estaba enseñando a ser más fuerte. Me estaba enseñando que mi vida no debía girar en torno a lo que ella había hecho. Mi vida era mía, y yo tenía el poder de decidir qué hacer con ella. Y entonces, un día, mientras manejaba por la ciudad, en medio de mis pensamientos, algo hizo clic. No era una gran revelación. No era un momento de epifanía. Pero fue algo pequeño que cambió mi perspectiva. Yo no estaba solo. A mi alrededor, había gente que se preocupaba por mí. Había personas que me apoyaban. Y eso era suficiente. Sabía que podía seguir adelante. Aunque fuera con miedo, aunque fuera con incertidumbre. El amor propio, algo que había perdido durante todo este tiempo, comenzaba a regresar. Ya no quería seguir aferrándome a un pasado que me había destruido. Quería vivir para mí. Esa noche, tomé una decisión importante. Decidí que iba a liberarme de todo. A Lucy no la iba a ver más. Ni como la mujer que alguna vez amé. Ni como la mujer que me traicionó. Ella era parte de un pasado que ya no tenía cabida en mi vida. Sabía que si seguía aferrándome a su traición, estaría condenándome a una vida de dolor y resentimiento. Pero no quería eso. Quería ser feliz. Y lo haría. Lo iba a lograr. Los días siguientes fueron de ajustes y nuevos comienzos. Con el divorcio en proceso, me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos, en mi vida. Decidí que no iba a dejar que Lucy, ni la traición que me hizo, fueran los dueños de mi futuro. Yo decidía, y cuando comencé a tomar esas decisiones, la vida empezó a parecer menos oscura, menos desesperante. Las primeras semanas fueron difíciles. Aún sentía la sombra de la traición en mi corazón, pero cada vez que la miraba, sentía que ya no era parte de mí. Yo era mi propio dueño. Y todo lo que había hecho hasta ese momento era solo una lección que me había fortalecido. Ya no era el mismo. Era más fuerte. Y Lucy, bueno, Lucy era solo un recuerdo lejano. Uno que dejaría ir. El proceso de divorcio continuaba. Y a medida que avanzaba, comenzaba a sentir una extraña paz. Nada en mi vida estaba completamente resuelto, pero estaba en el camino correcto. El camino de mi redención. Una tarde, mientras tomaba un café en una pequeña cafetería, me di cuenta de que ya no pensaba en Lucy todo el tiempo. Mis pensamientos se habían vuelto más claros, más enfocados en lo que realmente quería. Ya no estaba atrapado en el dolor, sino en la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro donde yo fuera el protagonista. De repente, el teléfono sonó. Era el abogado. El divorcio estaba casi finalizado. Y Lucy había aceptado las condiciones. Finalmente, todo se estaba cerrando. El capítulo de mi vida que había estado marcado por la traición estaba llegando a su fin. Y aunque nunca podría olvidar completamente lo que sucedió, sabía que, con cada paso que daba, estaba acercándome más a la paz. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, un suspiro profundo escapó de mi pecho. La libertad ya no era solo una palabra vacía. Era algo que yo había reclamado. Y al despertar, lo primero que sentí fue un agradecimiento profundo por todo lo que había pasado. Porque ahora sabía que estaba listo para comenzar de nuevo. La vida, por fin, volvía a ser mía.
El proceso de divorcio había sido más doloroso de lo que había anticipado. A pesar de que mi corazón comenzaba a sanar. Cada documento, cada palabra que pasaba por las manos de los abogados, me recordaba lo que había perdido. Lo que Lucy y yo habíamos sido alguna vez parecía desvanecerse entre las sombras del pasado. Y sin embargo, el simple hecho de enfrentar la realidad me resultaba insoportable. La traición seguía, de alguna manera, calando hondo, pero algo en mí había cambiado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones encontradas. La ira, aunque más contenida, seguía ardiendo en mi interior. Pero ahora, la rabia era diferente. Se había convertido en una fuerza interna que me impulsaba a luchar por mi futuro. Ya no luchaba por lo que había perdido, sino por lo que aún podía ganar. Mi vida ya no iba a girar en torno a lo que Lucy me había hecho. Había decidido que no dejaría que la traición me definiera. No iba a ser una víctima. El teléfono sonó a las 3 de la tarde un jueves, mientras yo estaba en la tienda, trabajando en un nuevo proyecto. La llamada era de un número desconocido. Mi primer instinto fue ignorarlo. Pero algo me impulsó a contestar. ¿Stan Shipman? La voz al otro lado de la línea era fría, casi distante. Sí, ¿quién habla? Respondí, tratando de mantener la calma. Mi nombre es Linda Cala. Soy abogada y represento a tu esposa en el proceso de divorcio. Tengo una actualización importante que debes conocer. El simple hecho de escuchar el nombre de Lucy, a través de otra persona, me hizo sentir como si una cuchilla fría me atravesara el pecho. Aún no me acostumbraba a esto. A la idea de que ella ya no era parte de mi vida de la manera que había sido antes. Pero me obligué a escuchar, a no huir de la situación. Dime qué está pasando. Mi voz era grave, seria. Lucy ha cambiado su estrategia. La abogada continuó con su tono profesional. Está buscando la custodia total de los bienes. Y también quiere un acuerdo que te favorezca lo menos posible. Eso fue un golpe. No solo me había traicionado emocionalmente, sino que ahora parecía estar jugando su última carta para asegurarse de que saliera perdiendo. Algo dentro de mí se rompió. Pero al mismo tiempo, algo se endureció. ¿Cómo podía ser tan despiadada? Había arruinado lo que más quería en la vida y ahora estaba dispuesta a dejarme sin nada. ¿Qué me quedaba? Lo único que sabía con certeza era que no iba a dejar que me pisoteara. No esta vez. Mi venganza no sería con ira ni con resentimiento, sino con acción. Sabía que no podía permitir que Lucy me destruyera completamente. Era hora de tomar el control de mi vida. Durante los días siguientes, me sumergí en los papeles del divorcio, revisando cada cláusula, cada detalle con mi propio abogado, buscando cualquier resquicio por donde pudiera meterme. No podía permitirme perder, no solo por mí, sino también por todo lo que había construido, por todos los sacrificios que había hecho, por las promesas que había cumplido, aunque ella no lo hubiera hecho. Pero más que nada, tenía que hacerlo por la persona que me había convertido en lo que era ahora. El hombre que decidió no dejarse vencer. El teléfono sonó nuevamente, esta vez de madrugada. Era ella. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, pero no pude evitar contestar. Stan. Su voz sonaba rota, diferente. Necesito hablar contigo. ¿De qué? Mi respuesta fue automática, la rabia aún ardiendo en mí. Pero ella no respondió con excusas, como solía hacerlo. Había algo distinto en su tono. Por favor, solo escúchame. La tensión entre nosotros era palpable. Y aunque mi instinto era colgar y seguir adelante, algo me dijo que debía escucharlo. ¿Qué quedaba por decir? ¿Qué podía decirme que no estuviera teñido de mentiras? Sin embargo, decidí darle una oportunidad. ¿Qué quieres decirme ahora? Mi tono era frío, casi inhumano. Yo sé lo que hice. Sé que te fallé.
Pero necesito que sepas que no era mi intención. ¿No era su intención? Ese fue el peor comentario que podía haber hecho. Cada palabra me golpeaba como una bofetada. No me pidió perdón de la forma en que debería haberlo hecho. No había arrepentimiento real, solo palabras vacías, tal vez por culpa o por el simple hecho de que ahora la situación la estaba arrastrando. Igual que a mí. ¿Sabes lo que hiciste? ¿Sabes cómo me dejaste? Mi voz se quebró. Pero no de tristeza, sino de frustración. Lo que me hiciste no tiene justificación. No hay nada que puedas decir que lo haga mejor. Ella guardó silencio, y por un momento, me dio la sensación de que estaba a punto de ceder, de que quizás sentía lo que había hecho. Pero la realidad me golpeó nuevamente. Ya no me importaba. Tú elegiste este camino, Lucy, y yo elegí dejarlo atrás. Cerré la llamada, y aunque la rabia aún hervía en mi interior, sentí una ligera sensación de alivio. Ya no me importaba lo que ella sintiera. Ya no podía seguir permitiéndome ser parte de su juego, de su manipulación. Había tomado mi decisión, y era hora de seguir adelante. De cerrar este capítulo de una vez por todas. El siguiente mes fue un torbellino. Las batallas legales se intensificaron. Y aunque a veces me sentía agotado, me mantenía firme. Sabía que tenía que ganar. No por venganza, sino porque no podía dejar que el egoísmo de Lucy decidiera mi destino. Estaba luchando por algo más grande que yo. Por mi libertad, por mi futuro. Cada día me levantaba con la certeza de que lo lograría. De que no dejaría que el peso de su traición me hundiera. Finalmente, llegó el día del juicio. Al entrar en la sala del tribunal, todo parecía difuso, como si fuera un sueño que no podía tocar. Pero cuando miré a Lucy, algo dentro de mí se activó. Ya no sentía ni amor ni odio, solo una determinación inquebrantable. Esta era la última vez que tendría que verla. La última vez que sus mentiras y su traición tendrían poder sobre mí. El juicio fue largo, lleno de tácticas y peleas sucias. Pero no cedí. No lo haría. Sabía que mi lucha no solo era por lo que ella me había hecho, sino por mi propio derecho a ser feliz, a seguir adelante. Y cuando finalmente el juez dictó su veredicto, algo en mí se quebró. Pero no en un sentido negativo. Fue la sensación de haber ganado la batalla más importante de mi vida. Lucy fue condenada a una resolución que no solo me protegió a mí, sino también a mi futuro. Ya no tendría que cargar con su sombra. En ese momento, mientras veía cómo ella era escoltada fuera de la sala, me di cuenta de que nunca más sería víctima de su traición. El aire en la sala del tribunal era pesado, pero también liberador. Había tomado el control de mi vida nuevamente. Ese mismo día, mientras conducía de vuelta a casa, me di cuenta de que por fin estaba libre. La sensación era extraña, como si todo el peso que había cargado durante meses hubiera desaparecido. La venganza ya no tenía sentido. Lo único que ahora importaba era mi vida. Lo que quería hacer con ella. A dónde quería ir. Y con esa liberación, entendí algo muy importante. La paz no provenía de lo que había logrado en el tribunal, sino de la decisión de seguir adelante, de vivir por mí mismo. Y así, mi vida comenzó de nuevo, libre de las cadenas que Lucy había dejado. No sabía qué me depararía el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí preparado para enfrentarlo. Los días que siguieron al juicio fueron como una pesadilla de la que no podía despertar. A pesar de la victoria en el tribunal, a pesar de haber logrado finalmente lo que buscaba, la sensación de vacío no desaparecía. La paz que había creído que llegaría con la resolución legal se desvaneció al encontrarme solo en mi casa. En un lugar que antes estaba lleno de promesas, de risas y sueños compartidos. Ahora, el eco de mis propios pasos resonaba en las paredes vacías.
como una constante recordándome lo que había perdido. La casa, que había sido un refugio para nosotros, se convirtió en una cárcel para mi alma. Las sillas vacías en la mesa. Los recuerdos en las paredes. Las huellas de un amor que había crecido, florecido y, finalmente, se había marchitado. Me perseguían como sombras en cada rincón. Pero la decisión estaba tomada. Ya no podía seguir viviendo en el pasado. Ya no podía seguir lamentando lo que Lucy me había hecho. Lo que había sido, ya no existía. Lo que quedaba era solo el futuro. Y aunque tenía miedo, también había una parte de mí que sentía que, al fin, tenía el control de mi vida. Los primeros días, me sentía como un hombre perdido, atrapado en un mundo que ya no reconocía. La rutina se había desmoronado y con ella, mi identidad. ¿Quién era yo ahora? Después de todo esto, mi trabajo, que había sido mi refugio, ya no me llenaba de la misma manera. La soldadura, que alguna vez me había dado propósito, ahora solo me parecía una forma de pasar el tiempo. Me sentía vacío, como si algo fundamental se hubiera roto dentro de mí. Y aunque lo intentaba, no podía encontrar la paz que tanto deseaba. Fue entonces cuando recibí un mensaje de Beverly. No la había visto en semanas. Desde que ella me había salvado esa noche. Desde que me había dado la oportunidad de respirar nuevamente. En su mensaje, me decía que había estado pensando en mí. Que había decidido darme el tiempo y el espacio que necesitaba. Pero que, si yo estaba listo, le gustaría verme. Mi corazón dio un salto en el pecho. ¿Estaba listo para ver a Beverly? Mi mente me decía que no debía apresurarme. Que aún estaba demasiado herido. Pero algo en mi interior, una chispa diminuta, me dijo que no podía seguir huyendo de lo que realmente quería. Quizá Beverly era la respuesta que había estado buscando todo este tiempo. No solo por lo que había hecho por mí, sino por cómo me había hecho sentir, por la paz que encontraba en su presencia. Acordé encontrarme con ella al día siguiente. Cuando llegué al lugar, la vi esperando en una cafetería, sentada cerca de la ventana, como si estuviera esperándome desde hace mucho tiempo. Al verla, algo dentro de mí se calmó. Su presencia, tranquila, segura, era todo lo que necesitaba. Me acerqué, y ella levantó la mirada, sonriendo con una dulzura que, aunque familiar, me hizo sentir que estaba en presencia de algo completamente nuevo. ¿Cómo estás?, me preguntó, su voz suave, pero con una preocupación genuina. ¿Cómo estoy?, me repitió la pregunta en mi mente. En ese momento, me di cuenta de que no tenía una respuesta fácil. Mi vida había dado un giro tan drástico que las palabras se quedaban cortas para explicar todo lo que había pasado. No solo había perdido a Lucy, sino que también había perdido una parte de mí mismo. Pero al mirar a Beverly, me di cuenta de que había algo más. Había algo en ella que me invitaba a seguir adelante. Algo que me ofrecía una nueva oportunidad. Aunque yo aún no estaba listo para tomarla por completo. No sé si estoy bien. Respondí con sinceridad, sintiendo la tristeza que aún me rondaba. No sé si alguna vez lo estaré. Ella asintió, comprendiendo mis palabras sin juzgarme. No me dijo nada en ese momento. Solo me miró con esos ojos que parecían entender todo lo que había sufrido sin necesidad de explicarlo. Y eso fue lo que más me impactó. La comprensión silenciosa de Beverly me hizo sentir que, tal vez, podría sanar, tal vez, no todo estaba perdido. Durante nuestra conversación, le conté lo que había pasado. Los detalles más crudos del juicio. De la traición. De cómo Lucy había destruido todo lo que teníamos. Y aunque no esperaba que Beverly tuviera una solución, ella simplemente me escuchó. Y eso fue todo lo que necesitaba. No necesitaba consejos. No necesitaba respuestas. Solo necesitaba sentir que no estaba solo. Solo necesitaba alguien que me entendiera. Al final de nuestra charla, Beverly me ofreció su mano.
Un gesto simple pero cargado de significado. No me estaba ofreciendo soluciones mágicas, ni promesas vacías, pero me estaba ofreciendo algo mucho más valioso: la posibilidad de empezar de nuevo, de sanar, de encontrarme a mí mismo nuevamente. Si alguna vez decides que quieres intentarlo, aquí estaré, me dijo, su voz suave pero firme. Y fue en ese momento cuando entendí que, aunque no podía olvidar lo que había pasado, no tenía que cargar con ese dolor solo. La vida seguía, y tal vez yo también podía seguirla. Pero esta vez con la ayuda de alguien que realmente se preocupaba por mí. A partir de ese encuentro, las cosas empezaron a cambiar lentamente. No de inmediato, pero en algún lugar en el fondo de mi ser. Algo comenzó a sanar, algo comenzó a reconstruirse. Beverly se convirtió en una presencia constante. Alguien con quien compartía mis pensamientos más profundos, mis temores más oscuros, y aunque no había certeza de qué nos depararía el futuro, al menos ahora sabía que no estaba solo en esta batalla. Al mes siguiente, cuando ya sentía que mis pies tocaban el suelo nuevamente, tomé una decisión. Me iba a mudar, no porque estuviera huyendo de Lucy, no porque quisiera escapar de mi pasado, sino porque era hora de darle a mi vida un nuevo comienzo. De encontrar un lugar que no estuviera marcado por el dolor y la traición. Encontré una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. Un lugar donde podría sanar. Un lugar donde podría reconstruir mi vida. Paso a paso. La primera noche que pasé allí, todo se sintió diferente. El silencio en la casa era ensordecedor. Pero en el fondo de mi alma, sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no pensaba en Lucy todo el tiempo. Ya no me atormentaban los recuerdos de lo que habíamos sido. Sabía que aún quedaba mucho por sanar. Pero al menos ahora tenía el control. Y entonces, cuando finalmente pude empezar a descansar, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Qué haría con mi vida ahora? La respuesta no fue fácil. Pero una parte de mí sabía que, al fin, yo había ganado. Había sobrevivido a la tormenta. La traición ya no tenía poder sobre mí. Pero lo más importante de todo es que, aunque no lo entendía en ese momento, había encontrado algo más allá del dolor. Más allá de la pérdida. Había encontrado la fuerza para seguir adelante. Para comenzar a reconstruir mi vida. Para comenzar de nuevo. Y en ese camino, Beverly seguiría siendo parte de mi historia. No como una solución mágica, sino como alguien que me dio la oportunidad de volver a creer. De volver a vivir. Y así, mientras los días pasaban, empecé a darme cuenta de algo que nunca habría comprendido si no hubiera pasado por todo lo que había pasado. El dolor no define mi vida. Lo que define mi vida es la capacidad de seguir adelante. La voluntad de levantarse después de cada caída. Y en eso, ahora sé que, aunque el futuro es incierto, siempre hay una oportunidad de empezar de nuevo. Siempre.